Vale. Entonces, antes de arrancar, yo tengo una señal cosenoidal ahora. Tengo mi xdn, donde esta de xdn es igual al coseno de omega n por udn. Perdón. Ustedes disculpen, pensé que ya estaba presentando y todavía no. Listo. Ahora sí ven el pizarrón, ¿verdad? Sí, sí. Sale, pues. Entonces decía que la señal x de n es en realidad, bueno, la estoy contemplando como el coseno de omega n por udn, y esta en su forma compleja o exponencial. Entonces la escribo como e a la j omega n más e a la menos j omega n sobre 2. Y esta señal que multiplica udn, entonces esta señal o este conjunto de señales al transformarlo con la transformada z me van a dar un par de coeficientes donde tengo 1 sobre 1 menos e a la j omega z a la menos 1 más 1 sobre 1 menos e a la menos j omega z a la menos 1. Recordando que de la transformada de z, estos términos que están acá corresponden a los valores de lambda, y los valores de lambda, voy a ponerlos por acá, en el caso del plano complejo z, un valor complejo, por ejemplo lambda, que está ubicado acá, define entonces en la región de convergencia como el exterior del círculo de radio o de magnitud lambda que estoy especificando aquí. En este caso tengo un par de polos que son complejos conjugados ubicados en un lugar. El número z igual a e a la j omega tiene radio unitario y tiene ángulo definido por el propio valor de omega que estoy colocando aquí. Eso, al igual que pasaba con el sistema, o similar como pasaba con el caso continuo, en el caso continuo los valores de las frecuencias se ubicaban sobre el eje j omega. En este caso, los valores o las transformaciones de las señales senoidales al dominio de z generan un par de polos que se ubican en las posiciones j omega, e a la j omega, que es este, y su contraparte que sería e a la menos j omega, que es esta otra parte que estoy colocando acá. Tienen que ser complejos conjugados, y además, como están sobre el círculo unitario, su magnitud no cambia en función del tiempo, y entonces generan senoidales perfectas o generan senoidales que nunca cambian de su magnitud, y por eso puedo representar a las señales cosenoidales como dos puntos conjugados que se ubican sobre este círculo unitario que está acá. El círculo unitario, o sea, cualquier punto dentro del círculo unitario, entonces lo puedo expresar como e a la j omega, donde omega es omega minúscula es el valor del ángulo que estoy representando aquí. Y lo que había hecho para el caso continuo, voy a borrar esta parte, en el caso continuo, lo que yo tenía era una función de transferencia HDS, y evaluar la respuesta en frecuencia consistía en evaluar a los valores de S sustituyéndolos por el término j omega que está representando al eje en ese dominio. En este caso, la función de transferencia h de z tengo que evaluarla en aquellos puntos que corresponden a las transformaciones cosenoidales que he logrado a partir de este momento. Entonces, esos valores son en realidad los valores de z igual a e a la j omega, tomando en cuenta este número o esta notación que estoy colocando en estos momentos. Entonces, la respuesta en frecuencia de mi sistema, una respuesta en frecuencia en el caso discreto, consistirá en moverme sobre este círculo unitario para conocer los valores de frecuencia o la respuesta en frecuencia del sistema discreto que he formado hasta ahorita. A diferencia del sistema continuo, en este caso voy a poner aquí un pequeño plano, sigma j omega. Los valores de omega, o de este término que están definidos acá, van desde 0 hasta el infinito y desde 0 hasta el menos infinito, es decir, son valores infinitos. En el caso del círculo unitario, esos valores están restringidos.
como sabemos propiamente de los valores de un coseno discreto. Los valores de omega mayúscula, es decir, el rango de frecuencias que es capaz o sobre los cuales debo evaluar, va desde los 0 grados que corresponde a este término o a este punto hasta los pi radianes que generarán este punto que está ubicado por acá. Y del otro lado, suponiendo este mismo concepto de frecuencias positivas, son estas, las frecuencias negativas van entonces desde 0 hasta menos pi radianes, que es el otro término que está ubicado en el otro extremo de la evaluación. Entonces, el rango de frecuencias, ahora los valores de omega, están acotados entre los valores de menos pi a pi, donde además menos pi y pi, déjenme ponerlo así, son números que son exactamente el mismo punto, que son este punto que está acá corresponde a los dos. En coordenadas cartesianas, entonces tengo puntos importantes o notables para estos cuadrantes. Este punto corresponde al 1,0, lo que es lo mismo, el número 1. Normalmente, este número correspondería al número 0,1, que sería igual a J, simplemente el valor de J. Este corresponde entonces al 0,-1, que también corresponde al término menos J. Y este punto, que es el otro punto notable, es el punto que corresponde al valor menos 1,0 o simplemente el valor de menos 1. Recordando que un número complejo entonces se representa por su parte real a su parte imaginaria. Estos que acabo de escribir acá serían las formas en las cuales puedo sustituir este término que está aquí o representarlo en sus dos coordenadas real e imaginaria respectivamente hablando. Entonces el coseno o la frecuencia del valor de omega me define al ángulo que tengo acá y podría entonces encontrar cualquier tipo de frecuencia o cualquier tipo de señal senoidal sustituyendo estos valores. Por ejemplo, el caso más notorio sería si yo me paro acá o en esta posición, entonces digo que el coseno tiene como frecuencia pi por el valor de n, y como sé que este término es igual a menos 1 y recordando lo que sucede cuando voy en el sentido opuesto, este punto sería el punto lambda de los términos y por ello este coseno de pi n es lo mismo que menos 1 a la n, como lo puedo representar acá, simplemente elevando a esta potencia a ese valor. Lo mismo pasa con este término o con este término. Este término, que sería igual al coseno de pi medios n, entonces lo puedo expresar como j a la n más su conjugado menos j a la n, que sería este término que está acá. Recordando que si el punto está fuera del círculo unitario, entonces está constituido por dos valores, la parte del número normal y el término conjugado que está representado ahí. Entonces el coseno de pi n sería formado por esto y cualquier otro término que está asociado, por ejemplo pues se expresa de esta manera, ¿no? Al igual que el coseno, entonces me falta poner un medio para tener la forma completa de estos términos que tengo definidos ahí. Y esta forma, si lo evaluamos, da entonces los valores de coseno de pi medios, que sería 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, y entonces puedo observar que efectivamente eso está pasando. Déjenme borrar entonces un poco sobre este círculo para poder empezar a la construcción de la respuesta en frecuencia. Una función de transferencia, para esta parte, la ocupo. Y esta parte ya no la ocupo. Una función de transferencia h de z, entonces sabemos que la podemos expresar como la multiplicación de sus términos o factores primos, 1 menos C1 z a la menos 1 por 1, vamos a poner 2 para que quepa en el pizarrón,
por puntos suspensivos 1 menos cm z a la menos 1 entre 1 menos p1 z a la menos 1 por 1 menos pn z a la menos 1 que estoy definiendo aquí. Esta expansión me dice que encuentre entonces las raíces del polinomio numerador, que encuentre las raíces del polinomio denominador. En ese caso entonces formo el conjunto de ceros, que son todos estos valores desde C1 hasta Cm, genero también el conjunto de polos que van desde P1 hasta Pn, y con ello entonces puedo pintarlos dentro del círculo que estoy colocando acá. La magnitud, al igual que lo que sucedía en el caso continuo, entonces la puedo expresar como los productos de cada una de las magnitudes de cada uno de estos términos por separado, que sería 1 menos C1 z a la menos 1, puntos suspensivos, la magnitud de 1 menos Cm z a la menos 1, está aquí, que son las distancias que tengo del punto donde quiero evaluar hacia el 0, entre 1 menos P1 z a la menos 1, suspensivos, lo mismo con el último término de polo, que es este que estoy escribiendo por aquí. Ya está. Ese es el término de polo que me faltaba. Al igual que en el caso de los sistemas continuos, entonces la magnitud de la respuesta en frecuencia consiste en encontrar cuáles son las distancias que hay hacia los ceros de mi sistema, divididas entre la distancia o las distancias que tengo hacia los polos de mi sistema, que está representado por esta multiplicación de distancias que tengo aquí. En el caso, por ejemplo, suponiendo que tengo voy a poner nada más un cero que está aquí, voy a poner entonces un polo de este lado, que es este polo lo voy a poner en 0.8, este 0.8, este polo está en menos 0.9 para poder tener una representación de magnitud. Entonces, la respuesta al punto o a la constante 0 sería entonces calcular esta distancia y esta distancia que va de aquí hasta acá. Por lo tanto, la magnitud o la respuesta al escalón en z igual a 0, que sería este término, sería entonces el valor de distancia que tengo entre estos dos, que es 0.2, dividido entre la distancia que tengo de aquí hasta acá, que es 1.9 del polo que estoy representando aquí. Este valor, como vemos, es mucho más pequeño, serían 2 sobre 19, que es casi un décimo, y entonces dice que la magnitud de la respuesta a escalón es de este orden cuando pasa el sistema o cuando pasa la señal y se queda en su estado estable de valores que tengo definida por acá. Esa misma idea entonces ahora puedo representarla si me voy a evaluar cuál es la magnitud de un punto que está ubicado en este sentido. Entonces la magnitud de h en z igual a menos 1, que sería lo mismo que la magnitud de un sistema cuando incorporo menos 1 a la n como entrada, y de n es esto. Entonces mido la distancia que tengo de aquí a acá y la distancia que tengo de aquí para acá. Entonces en este caso tendría una distancia de 1.8 dividido entre una distancia de 1.1, esto es igual a 18, y significa que el sistema, cuando yo le pongo una señal que es menos 1 a la n, es decir, una señal que va arriba para abajo, para arriba para abajo, para arriba para abajo en cada uno de los eventos, la magnitud que va a tener al final va a ser una señal que está haciendo ese mismo patrón, pero que la magnitud que va a tener va a ser de 18 veces la magnitud que está ingresando al sistema. Es decir, mi entrada, en este caso, mi entrada es algo que está así, arriba, para abajo, para arriba, para abajo, esto es x de n, y la salida ya en el estado estable, cuando ha pasado la parte transitoria, es igual, pero tiene magnitud 18, aquí tiene menos 18, aquí tiene 18, menos 18, etcétera, 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 etcétera. Entonces, tomando estos dos puntos nada más de forma o evaluándolos para encontrar entonces ahora la respuesta en frecuencia, lo que necesito hacer es moverme sobre este círculo unitario a los distintos ángulos que voy generando por aquí y encontrar o bosquejar cómo sería esa respuesta en frecuencia para cada uno de los ángulos que estoy colocando acá. Déjenme poner este término así y voy a colocar aquí esta gráfica. Entonces empiezo en el valor de 0, termino en el valor de pi, que sería este, y ahorita continuaré hacia el otro extremo mi gráfica que acabo de dibujar.
Entonces, en el valor de 0, que es este, empieza por ahí de 0, de 2 sobre 19, en este punto alcanza la friolera 18, que es ese valor, y de aquí a acá debe haber algún tipo de trazo que puedo ubicar. Entonces puedo ubicarme aquí en medio, que sería el valor de pi medios, que corresponde a esta frecuencia, y puedo calcular entonces este par de triángulos utilizando el teorema de Pitágoras, donde tendría aquí la magnitud es 1, y aquí tengo la raíz cuadrada de 1.81 entre, o mejor dicho, la raíz cuadrada de 1.64, o sea, ese es el valor que va acá, sería raíz cuadrada de 1.64 entre raíz cuadrada de 1.81 para este punto que está aquí en medio. Ese valor es entonces menor a 1, perdón, respectivamente, y por lo tanto puedo saber que este tiene un valor de ese tamaño, que es un poco menor a 1. Entonces la función, ya puedo bosquejar más o menos cómo se ve el diagrama que tengo acá. La función va a ser esto y va a crecer, voy a ponerlo más en proporción de lo que tenía. Entonces este término está apenas y por encima, este término llega hasta acá arriba, y el sistema va a ser algo como esto, donde están niveles bajos que están acá y luego empieza a subir de manera importante en esta región que tengo de este lado. Y se cumple lo mismo que habíamos visto para sistemas continuos. Como de este lado del círculo tengo un 0 que está contaminando la información, o que está haciendo que la función de magnitud baje, es decir, la respuesta o la transformada z del sistema, o la evaluación de la transformada z del sistema de la función de transferencia en esta región va a estar en un nivel bajo. Ese nivel se mantiene, y cuando paso este punto, o cuando paso el punto donde las dos distancias son muy similares o son iguales, que sería el valor de 1, entonces empieza a dominar este término polo y hace que la función empiece a crecer, empiece a crecer, empiece a crecer, hasta llegar al máximo, que es aquel punto que está más cercano a la ubicación de alguno de los polos, o en este caso solo es un polo, que es este término que está ubicado por acá. En ese momento entonces la magnitud es máxima, y después, dado que esto sigue, porque no tengo ningún límite respecto al valor de la frecuencia, formalmente no tengo ningún tipo de límite, entonces yo podría seguir evaluando lo que sucede por acá. En el momento en el cual paso este valor del pi y voy hacia los valores de 2pi, entonces puedo notar de la simetría que tiene el círculo que la distancia, o las distancias que yo logro de este punto a este y a este 0 respectivamente van a ser exactamente las mismas si lo hago con su valor conjugado, que sería este punto. Las distancias para acá son iguales, y entonces la magnitud desde pi hasta 2pi tiene que ser una función espejo de esto que ya había calculado por acá. Es decir, cuando llego a 2pi tengo otra vez el mismo valor, cuando estoy en 3pi medios tengo otra vez exactamente el mismo valor, y tengo una función en espejo de esta otra que ya había calculado por acá. Formalmente entonces el ángulo puedo seguir y seguir y seguir y seguir, y entonces puedo observar que en efecto esta forma, que es la magnitud de h de z, que es la respuesta en frecuencia, es una señal, es una forma, donde le voy a llamar señal para no confundirlos. Esto es una forma que es periódica con periodicidad 2pi. Cada 2pi, entonces, o cada valor de 2pi, esta forma va repitiéndose y repitiéndose hacia este lado y hacia el otro sentido también. Es decir, esta está también en espejo, y entonces la puedo ver así. Formalmente lo que hago, o lo que se suele poner, es esta forma que va desde menos pi, considerar esta ventana que va de aquí hasta acá como la representación formal de la función o de la respuesta en frecuencia de mi sistema, porque todo lo demás son réplicas exactamente de este bloque que estoy colocando aquí en color rosa. Si yo muevo o si lo considero también desde aquí hasta acá, pues es otra vez un solo periodo de mi señal, o de mi forma esta, o de mi respuesta en frecuencia, que puedo ir replicando en cada uno de los casos. Sin embargo, para tener una simetría, se prefiere utilizar esta forma centrada sobre 0 para hacer referencia a valores negativos y valores positivos de la señal o de la forma,
que tengo de este lado, que significarán entonces cosenos de estas dimensiones que están ubicadas por aquí. A diferencia del continuo, esta parte, la gráfica, a diferencia de lo que pasaba en el dominio continuo, donde utilizaba los diagramas de Bode para poder entender qué es lo que está pasando con el sistema, o siendo esos trazos de línea recta, en el caso del sistema discreto no tiene mucho sentido hablar de factores o de evaluaciones en el logaritmo de la frecuencia, dado que es una función, perdón, una variable que está completamente acotada en un intervalo definido, es decir, va desde menos pi a pi o va de 0 a 2pi, cualquiera de ellos es igual de válido. Por ello, se suele no escribir o no dibujar los diagramas de respuesta en frecuencia, en el caso de los dominios discretos, en su forma logarítmica, como lo habíamos hecho para el caso de las señales continuas. Sin embargo, si se estila el generar estos valores en términos de amplitud o en términos de decibel, la amplitud en términos de decibeles, y la fase lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, los diagramas de respuesta en frecuencia, es decir, del término de amplitud, irán, como había dicho, de 0 a 2pi, que esa es una opción, o bien irán de menos pi hasta pi, en este caso, que va hasta aquí, y los valores que tengo en el eje de las y estarán dados en términos de decibeles. Otra vez contemplando que el valor de 0 decibeles, que corresponde a este cruce, equivale a que la señal pasa de manera transparente, es decir, no es amplificada ni es atenuada, amplificación, atenuación respectivamente, y entonces puedo evaluar o puedo ver cómo se modifica este espectro, perdón, esta respuesta en frecuencia en términos de propiamente del valor de omega que hemos estado recorriendo por acá. Los puntos que son más claros o los puntos que son más fáciles, entre comillas, de calcular a mano serían el punto que equivale a este, porque todos los tengo 0 en la parte de el eje de las J y tengo solamente un componente real que es 1, entonces puedo calcular directamente cuánto vale las distancias hacia los ceros o las distancias hacia los polos, o bien reemplazar a z por todos sus elementos igual a 1 o por todos sus elementos igual a menos 1, que corresponden en estos casos que están acá. Lo mismo pasa cuando evalúo estos puntos que tengo acá. El valor que calculo para este punto que corresponde a los pi medios, que es este, y a los 3 pi medios, que es este, porque son simétricos, entonces lo puedo representar tomando este punto o simplemente sustituyendo h de z por el valor de z igual a j y calculando entonces la magnitud de este número que estoy representando aquí. Por ello no se suele hacer los trazos o los diagramas de Bode, diagrama de Bode es amplitud y fase, en términos justamente de lo que estoy bosquejando por acá al estar observando cómo va cambiando esta representación que tengo aquí. Como aquí ya sé que tengo entonces una ganancia de 20, entonces ya sé que en el valor de pi, este valor va a estar por encima de 1, o perdón, por encima de 0, que sería este, y cuando estoy entre el término 0 estará por debajo de 1, incluso sé que en el valor de pi medios que corresponde a este está por debajo de 1, entonces esto supongo que hará algo así, donde este término irá cayendo y este término también irá cayendo respectivamente. Esto se repite y se repite y se repite, y entonces puedo estimar cómo es la respuesta en frecuencia de un sistema mediante dibujar dónde están ubicados los polos y los ceros dentro de este círculo unitario que hemos tenido acá. Es un bosquejo nada más de cómo espero que sea la forma de la respuesta en frecuencia, y no hay nada como hacerlo con los números y con una herramienta de ejemplificación más profesional como lo es el propio Python. Entonces vamos a hacerlo en Python, estos ejemplos que estoy colocando acá, un par de ejemplos que tengo colocados por aquí, y calculando también entonces la salida a la estimulación cosenoidal. Cargo los módulos, y bueno, ya los tenía cargados hace rato, entonces cargo NumPy, cargo SciPy, que es para hacer la parte de pasar la señal por el sistema, y cargo mis elementos de graficación, que voy a usar Plotly,
y Matplotlib para este ejemplo. Esta gráfica, que es la gráfica de Bode, es la que yo estoy generando. Entonces lo que me va a entregar es dos gráficas, una que es la gráfica de amplitud, donde tengo el valor absoluto de la transformada o de la evaluación, que se llama H, y otro que es el valor del ángulo escalado en términos de pi, para tener esa representación que había dicho desde un inicio como fracciones de pi que tenía calculados por acá. Entonces lo que le paso los valores que le paso a la función son los valores de omega, o sea, los términos de frecuencias donde quiero que se calcule, están aquí, y le paso también las evaluaciones de cada una de las h's que hayan sido generadas para el sistema específico que estoy representando en este caso. Y esto es el apunte que ya vimos ahorita en el pizarrón, ¿no? Tengo entonces mi descripción de polos como los polos ceros y los polos por separado. Multiplico los valores de los ceros en una notación compacta. Las distancias son formalmente las distancias 1 menos CI por E a la menos J omega, que es este. Y entonces los términos del ángulo van a ser el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador, como está representado aquí. Las magnitudes van a ser las multiplicaciones de las magnitudes divididas de los ceros entre las magnitudes de los polos, como ya hemos dicho y representamos en este ejemplo. Y ahora vamos a definir un sistema y calcular su respuesta a frecuencia. Entonces, el sistema que estoy proponiendo es este, que está definido como 1 más 0.2 menos 0.35, ydn menos 1, ydn menos 2, es igual a xdn menos un cuarto xdn menos 2. Directamente de la función o de la ecuación de diferencias obtengo la respuesta o la función de transferencia, y despejando u obteniendo los valores de los ceros, o sea, los factores primos del polinomio numerador y denominador, veo que tienen un par de ceros ubicados en más menos un medio j, y los polos están ubicados en menos 0.7 y más 0.5 del lado positivo. Déjenme dibujarlo acá. Un cero, otro cero, un polo, otro polo, por acá y por acá, el círculo, y entonces en este punto estoy más cerca de un polo que de los ceros, por lo tanto la magnitud seguramente va a ser un valor alto, luego va a bajar, estoy ubicado aquí, estoy más cerca del cero, va a bajar y luego va a volver a subir, haciéndose un poquito más alta que esta, porque la distancia que tengo de este punto a este es más corta que la que tengo de este punto a este otro punto. Entonces, así es como puedo bosquejar que sería la respuesta en frecuencia de mi sistema que tengo definida con esa distribución de polos y ceros. Voy a poner un poquito más de datos a esta gráfica. Esto sucede en pi medios y este máximo sucede en pi. Para calcular los valores, entonces tendría que evaluar exactamente este término. Tengo la función h de z, lo voy a evaluar en z igual a 1. Y entonces tengo 1 menos un cuarto dividido entre 1 más 0.2 menos 0.35. Este término es 3 cuartos entre 1 o 0.85 que está definido por esos valores. Lo calculo y entonces ya sé exactamente cuánto vale aquí. También puedo evaluar entonces ahora esta misma función en z igual a menos 1 para encontrar el valor final de mi función. Va a ser casi igual, salvo porque en el caso del numerador este término va a ser negativo, el evaluar el menos 1, y lo demás va a ser igual, porque está hasta la menos 2. Ahora voy a evaluarlo numéricamente y graficarlo numéricamente. Entonces tengo mis polos, mis coeficientes del numerador, que son 1, 0 y 0.25, dado que no tengo término z a la menos 1.
los términos del denominador son 1.2 y menos 0.35. Voy a evaluar el espacio de la función, o sea, este término lo voy a evaluar desde 0 hasta 2pi, voy a poner 1000 puntos entre ellos, entre esos valores, y calculo el valor del círculo. El valor del círculo es simplemente e a la j omega, que lo logro haciendo estos términos, y voy a definir entonces una variable que contiene a los ceros, una variable que contiene a los polos. Pinto entonces dónde es la parte real de los ceros contra la parte imaginaria de los ceros y le coloco un marcador que es un circulito. Coloco entonces, aquí está, marker symbol circle, coloco también la parte real de los polos contra la parte imaginaria de los polos, que son estos, y le pongo un tache. Después pinto el círculo unitario, que es la parte X sería la parte real del círculo de a la j omega, y la parte imaginaria sería la parte imaginaria o la parte Y de e a la j omega. Ya que tengo eso, entonces déjenme mostrar el resultado de esa gráfica. No sé si le di enter, creo que no. Ahí están los valores justo como los había colocado en este círculo, que está muy feo. Ya me da pena, entonces voy a borrar este círculo que está acá. Y ahora sí, entonces para calcular cómo es la distribución, pues tendría que generar entonces los vectores que van de cada uno de los puntos. Por ejemplo, de este omega tendría entonces esta distancia hacia los polos que están acá, 1 y 2, y tengo entonces, puedo formar la distancia hacia los ceros, que voy a poner aquí en morado, es un otro distinto, que son esta y esta que está aquí. Entonces la multiplicación de esta con esta dividida entre esta y esta será entonces la magnitud de este elemento. Déjame ponerle un color negro, que parte de aquí y llega a esta evaluación que tengo acá. Este ángulo, este valor de este ángulo, este ángulo forma entonces la frecuencia del coseno que estaría evaluando como entrada de mi sistema, y esta división de magnitudes es la respuesta en frecuencia del mismo. Muy bien, entonces primero evalúo la entrada de escalón, que como había dicho es colocarme aquí en esta posición. Calculo simplemente sus valores y aquí está el resultado. El resultado es 1.4705, que es lo que estoy calculando por esta fracción que está acá. Estaba, de acuerdo a mi diagrama, estoy más cerca de un polo que de un cero, y por eso la magnitud tiende a ser un poco más grande, que es lo que está aquí. En este punto estará más cerca del cero y por eso habíamos dicho que baja, y luego va a regresar a ser alta cuando se aproxime o cuando se acerque a este valor de polo que tengo acá. Ahí están los vectores que había dicho, y entonces puedo calcularlo. Ahora viene la parte, otra forma, otra parte, que es calcular entonces cuál es la respuesta en frecuencia formalmente de mi sistema. Tengo a mi nuevo valor W, o que va a simular la frecuencia, y voy a calcular los valores que van desde menos 1 hasta 1, o de menos pi a pi, para el círculo unitario que acabo de encontrar. Y recordemos que las funciones, déjenme pintarla acá, h de z es igual a 1 menos un cuarto z a la menos 2, 1 más 0. ¿Dónde está? La escribo. 1 más 0.2 z a la menos 1 menos 0.35 z a la menos 2. Esta evaluación que estoy haciendo acá, le estoy pidiendo a... estoy usando Polyval, mejor primero, estoy usando Polyval. Entonces Polyval me permite evaluar un polinomio donde los coeficientes del polinomio son la primera parte que entra a la función. Los valores donde quiero que evalúe el polinomio son lo que entra a la segunda parte de la función que está acá.
Estos son polinomios, pero tienen la peculiaridad que son polinomios en potencias negativas. Entonces, lo que estoy haciendo acá con el término es invertir los polinomios para tenerlo, en este caso, como 0.35 z al cuadrado más 0.2 z a la 1 más 1 respectivamente. Y luego lo que hago es, para cambiarles el valor del signo, o el valor del signo del exponente, es evaluar n a la menos j omega, como lo tengo definido acá. De esa manera, entonces, estoy evaluando el polinomio al revés y a la potencia correcta, incluyendo el valor del signo en este término que está acá. Estos z, entonces 0.35 será e a la menos j omega, y esto va al cuadrado, más 0.2 por e a la menos j omega a la 1 más 1, que es el término que estoy finalmente colocando ahí. Lo divido entre lo mismo, pero ahora los coeficientes del polo, perdón, los coeficientes del denominador, que son estos, y el mismo o la misma evaluación de frecuencias que están acá. Luego tomo este valor de frecuencias que va de menos 1 a 1, como habíamos dicho, y lo grafico contra la respuesta en magnitud y respuesta en fase que tenía para este sistema. Ahí está, esta gráfica que tenía acá, que va hacia abajo y luego va hacia arriba, se repite en esta gráfica que tengo acá. En este caso tengo los valores de menos pi a pi, porque estoy colocando fracciones de pi. Entonces empieza en un valor que es 1.47, en el valor de 0.5 es el mínimo, y después sube otra vez por el efecto que tenía del polo, que tiene dibujado por acá, hasta un valor más allá de 2. La fase, hay que recordar que las gráficas de magnitud siempre son formas pares, y las gráficas de fase siempre son formas impares. Es decir, este punto positivo corresponde al mismo magnitud, pero negativo del otro lado del eje. Esta es la forma de la fase, que no es fácil de visualizar en un sistema como estos, pero esa es la forma que le aumentaría o correría entonces la señal respecto a la propia entrada que tengo. En el caso de 0 y pi, tiene fase 0, entonces no tiene corrimiento uno respecto al otro. Y ahora vamos a evaluar si realmente lo que está pasando es lo que debe estar pasando. Voy a construir ahorita, o está construida acá, una señal escalón, donde tengo el término, una señal escalón, no, una señal menos 1 a la n, que es este término. Tengo un coseno de pi a la n, que entonces sería una señal que va para arriba, para abajo, como la había dibujado hace rato por aquí. Déjenme dibujarla. Entonces mi señal, aquí tengo el valor de n, mi señal es así, uno para arriba, otro para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, todos tienen exactamente la misma magnitud, aunque aquí en el pizarrón quedó como un poco chueco, y la señal de salida, de acuerdo a lo que dice mi diagrama que tengo acá, va a ser con una magnitud de 2.77, es decir, esta es la entrada, esto es x de n, entra aquí x de n, que está el sistema está descrita por esa función de transferencia, tengo aquí y de n, y lo que va a salir es algo que tiene una magnitud que es 2.77 veces la magnitud de la entrada que está acá, con la misma respuesta de oscilación que está acá, 2.77. Para pasar la señal por el sistema utilizo esta función que se llama lfilter, donde le paso los coeficientes del numerador, coeficientes del denominador, la señal que quiero que pase, y finalmente las grafico ambas formas que tengo acá. Esto es mi señal de entrada, déjenme poner por acá. Mi señal de entrada son los puntos azules, mi señal de salida son los puntos rojos, entonces tengo entradas 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, o sea, estas señales que van para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, y la salida, que corresponde a esto, son 2.77, todas las que están acá en su parte estable, todas las que están en su parte estable son menos 2.77 y corresponden, voy a poner unas rayas para poderlo ver. Aquí hacia abajo están esos puntos
aquí hacia arriba, están completamente en fase. Cada uno de estos entonces sería este trazo que está ubicado por acá, que es mi señal 2 a la n o punto 1 a la n. Esa es mi señal que tengo definida acá. Justo como dice que pasa con mi sistema. Esta parte, déjenme ponerla aquí, resaltarla. Esta parte donde la señal, estos puntos rojos no han alcanzado ese valor de 2.77, corresponden a la respuesta transitoria del sistema, que como sabemos, eventualmente si el sistema es estable, este sistema es estable, las magnitudes de los polos están por debajo, están dentro del círculo unitario, entonces eventualmente la respuesta transitoria deja de existir y queda únicamente la parte de la respuesta de estado estable que corresponde a esta forma de aquí en adelante que tengo por acá. Déjenme poner otro. Vamos a poner el caso de coseno de pi n. Entonces le voy a cambiar aquí la frecuencia y le voy a poner coseno de 0 por pi n. Es una constante, entonces ahora va a tener una altura de 1.40 y tantos. ¿Está? Esta es mi nueva entrada. Tengo todos estos valores en 1. Aquí el 0 no se ve. Están todos los valores de 1 y la señal termina en 1.477777. Ahí está. Esta parte otra vez corresponde a la parte de estado transitorio, que es esta respuesta que tengo aquí, que serían los valores de menos 0.7 a la n más 0.5 a la n multiplicados por un par de coeficientes respectivamente, que van a irse sumando hasta terminar sin contribuir o contribuir muy poco, y finalmente me queda esta parte que es la respuesta transitoria. Déjenme poner otro valor. Entonces este término ya me está modificando el valor de la frecuencia, y lo que decía es que si meto una señal que es una cosenoidal de 0.5 que corresponde a este, la salida, de acuerdo a lo que dice este diagrama, tiene que ser más pequeña que el valor de la propia entrada, y de hecho tiene que estar más o menos a la mitad, casi sin un desfasamiento, bueno, con un desfasamiento ligero, podemos ver aquí, de esos valores. Entonces lo evalúo, meto por el sistema, entradas son los valores azules, salidas son los valores rojos. Vemos como este punto, o la altura máxima que llega acá es 1, y la altura que llega acá es de 0.54, y así con cada valor de frecuencia que pudiera yo colocar acá. Coseno de un valor, por ejemplo, este está en 0.13, 0.13 sería la frecuencia, más o menos. Entonces la altura de la salida es un poquito más grande que la altura de la entrada, que es este término, porque estoy en la parte donde gano, que es esta parte que está aquí, y entonces puedo seguir evaluando. Otro sistema, por ejemplo hago exactamente lo mismo. Tengo un nuevo sistema que está descrita por esta función, aquí está colocada la función de transferencia, ubico donde están los polos y los ceros. Tengo entonces un par de polos por aquí, unos ceros que están de este lado, a esta parte. Entonces las frecuencias que son altas, que son estas, las va a hacer más pequeñas. Las frecuencias que son bajas en términos de magnitud las va a hacer más grandes, y el término más grande de amplitud será por ahí de este punto que está proyectado por esta distribución que tengo acá. Aquí moví más que es eso. Entonces evalúo la función simplemente y grafico su forma de su respuesta en frecuencia. Tengo entonces una magnitud máxima o cercana a 10, es decir, está amplificando mucho los valores de coseno de pi medios. El valor de 0, como hemos dicho, está por ahí de 5, y otra vez puedo entonces empezar a jugar con cómo se ve la señal de salida con esta evaluación del sistema. Puse una frecuencia de 0.2, entonces me voy para acá, leo 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, más o menos por ahí, 1.9, entonces tengo una ganancia de 5.75. Si lo viera como señal continua, por cada volt que estoy metiendo a mi sistema, estoy sacando 5.6 volts de salida de ese sistema que está ahí.
Y aquí se nota, ¿no? Tengo mi señal que está por ahí de 1, bueno, está en 1, la magnitud formalmente, y esta está en 5.75, que corresponde a esa ganancia que tengo de mi propio sistema. Si cambio el valor, por ejemplo, habíamos dicho, pongamos el valor de 0, entonces la ganancia será de 5.29, o sea, será una constante establecida en 5.29. ¿Dónde está? Acá, aquí no se ve. Está en 0. Ah, es que es el valor de seno, perdón. Puse seno y no el valor del coseno. Coseno, ahora sí. Seno de 0, pues es 0, por eso no tengo salida. Coseno, que ahora sí es una forma que sube, ahí está. Entonces está en 1, aquí tengo una altura de 5.29, 5.29, 5.29, sucesivamente. Y voy a poner entonces el valor de 1, el valor de pi, y en ese caso la magnitud es menor que 1.77, entonces se va a ver los picos que suben y bajan están más cortos, están menos altos en este caso que está aquí. Bien, está mi entrada, son los puntos azules que están acá, y la salida está hacia el otro lado, y vamos a ver qué tiene aquí en esta parte. Dice que la fase, fíjense, la fase tiene por acá, aquí, o sea, en el valor de pi, tiene fase pi, o sea, tiene fase 1, pi radianes, y cuando yo coloco una fase de pi radianes, lo que estoy haciendo es invirtiendo 180 grados el valor de la fase. Si algo tenía magnitud positiva, entonces ahora va a tener magnitud negativa. Eso es lo que está sucediendo cuando tengo un desfasamiento de pi medios. Tengo entonces mi círculo. Déjenme explicarle con un dibujo el por qué. El coseno, lo que estoy pidiendo es que calcule el valor del coseno, que sería en este caso 0 grados, tendría valor 1, y un desfasamiento de pi radianes, que sería este punto, está cambiando el valor del signo literalmente. Estaba acá y ahora estoy de este lado. Por eso la forma que tengo aquí tiene entonces los valores como opuestos. Este punto corresponde a este punto. No me gusta este zoom. Está acá. Ahora sí, déjame poner. Quería mi herramienta de sistema operativo. Este corresponde a este punto, respectivamente, y este corresponde a este punto. Es la misma magnitud, bueno, la magnitud se ve acortada justo porque el sistema, la respuesta en frecuencia del sistema dice que para esta frecuencia entonces tengo una amplitud un poquito menor o por debajo de 1 para el caso que tengo acá. Vamos a evaluar algo que sea magnitud unitaria, punto 90, entonces como omega igual a 0.90 y vemos como las señales son casi se van siguiendo, ¿no? Los puntos azules casi están a la misma altura que los puntos rojos, que son entradas y salidas, y vemos como la respuesta es casi del mismo valor, que es lo que sucede justamente cuando tengo una cosenoidal de esa frecuencia que pasa por este sistema descrito por su ecuación de diferencias. Voy a poner cualquier otra, por ejemplo una señal de magnitud de frecuencia punto 21. Bueno, ya tenía una de punto 21, entonces vamos a poner otra. Punto 4 es 8.05. Esta magnitud, aquí está en 1 y aquí está en 7.53. No esperen ver el 8.05 porque esto tiene un corrimiento de fase y no necesariamente alcanzaría el pico del cosenoidal para hacerlo. Déjenme dibujar el porqué. La señal cosenoidal continua se vería así. Esta sí tiene la altura de 8 punto y fracción que había dicho,
pero al muestrear la señal y al hacer el corrimiento, entonces lo que estoy haciendo es moviendo o desplazando este eje, una distancia respecto a este eje, y podría estar agarrando, así como lo veo, estoy agarrando este pico, que no es necesariamente el tope, y este pico de la señal por la propia relación de muestreo que estoy teniendo acá. Entonces tomo este y por eso no veo exactamente el valor pico, que sería ese valor que está ahí. Pero la amplitud podemos ver, claro, eso sí podemos evaluarlo, que hay una diferencia notable entre esta señal que se genera, que sería, déjenme hacer dibujitos, trazos de líneas como uniendo los puntos. Entonces es con este, luego con este, con este, así. Eso sería más o menos, con mi trazo feo, la forma del coseno que está ahí, y este coseno si llega hasta a la altura de 8 puntos fracción. Ya hemos dicho acá otra vez, esta parte corresponde a la respuesta transitoria, y vemos después de cierto número de muestras que la señal que tenemos es prácticamente una cosenoidal de la misma frecuencia que sube y baja la respuesta de la señal de entrada. Y creo que es todo lo de mi libreta. Efectivamente, esto es lo de mi libreta, y pues ya tenemos tiempo para